Bueno, bienvenidos todos, tanto alumnos, maestros e invitados a esta sesión con el doctor Francisco, un doctor con gran capacidad y gran conocimiento. Esta nueva sesión que hablaremos del tema, hablará del tema del materno-infantil. Esta sesión cumple con un compromiso importante de nuestro mes de la salud, que es la salud de la mujer. Se hablará del tema de materno-infantil en todo su concepto, un tema tan importante y tan relevante como todos los anteriores que hemos visto y que hemos tenido aquí en nuestras conferencias, en nuestro ciclo de conferencias. En este caso lo hará el doctor Francisco. Es muy importante que estén al pendiente de la sesión. Recuerden que en intermedio de la misma conferencia se les enviará para que se anoten en su asistencia, para que no se les olvide. Las constancias, es importante también que sepan que las constancias se entregarán. Hay un problema por ahí en el estudio, pero confíen en eso, no tengan pendiente, tienen su constancia lista. Tenemos al doctor Francisco, ustedes ya lo conocen, un maestro de todas las generaciones casi de la Universidad de Guadalajara, no se crean, no tanto, pero bueno, de las últimas generaciones, muy conocido el maestro, con gran capacidad en su experiencia como ginecobstetra, un especialista de calidad. Los alumnos lo han hablado, lo han recomendado bastante y por lo tanto, por lo mismo lo tomamos en cuenta y esperamos que su presentación, como siempre ha sido, ¿no?, de gran calidad, de gran experiencia y con gran conocimiento, para que todos nosotros tengamos la posibilidad de poner en práctica lo que de alguna manera, o en nuestro trabajo, lo que de alguna manera como responsabilidad tengamos. Así es que, maestro, bienvenido. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Qué bueno que aceptó, gracias a esta reunión, porque de sus experiencias, sus conocimientos y sus capacidades aprenderán y conocerán un poco más los jóvenes. Bueno, buenos días. Sí, me da un gusto a la Unidad de Salud Digital, doctor, por la invitación. Claro, pues ya son muchos años, yo tengo 38 años dando clases en la universidad. Son aproximadamente 76 generaciones serían, o sea, ya es un buen número. Y obviamente, pues yo podría decirme, soy 100% UDG y a mucha honra, soy muy orgulloso pertenecer a esta Universidad de Guadalajara desde la preparatoria y de todo lo que me ha formado, como dicen, la pirámide de la educación, hasta llegar al doctorado, hasta llegar actualmente a ser del Sistema Nacional de Investigadores. Pero lo más importante, yo creo que es transmitirle a todos los jóvenes, sobre todo en esta etapa del servicio social, relacionado con este tema que es sobre la salud materno-infantil. Cuando me dieron el tema, pues dije, caray, es todo un curso de un diplomado de 1 año, 4 años de especialidad, pero bueno, yo traté de resumirlo en estos 40 minutos que vamos a hablar. No sé si tengan las diapositivas o yo las tengo que mandar aquí. Bueno, muy bien, doctor, lo dejamos para que inicie su presentación, que es importante, todos lo estamos esperando. Recuerden, desde Salud Digital del CUCS estamos con ustedes. Adelante, doctor. Gracias. Entonces yo voy a hablarles de los cuidados prenatales en México, basados pues en la norma oficial mexicana, en la 007, publicada en el 2016, porque han de saber todos ustedes que todo lo que hagan tiene que ser basado en la evidencia científica y obviamente siguiendo los lineamientos técnicos, normas oficiales, y ahora creo que recientemente esto ha cambiado el nombre, pero por ahí va. Bueno, esta es parte de lo que les comentaba, pero lo más interesante de todo esto, soy médico adscrito del Servicio de Obstetricia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, el ahora denominado Fray Antonio Alcalde. También formo parte del Comité de Hospitalero de Bioética del Hospital Civil, así como del Comité de Ética en Investigación. Pero lo más interesante es poder transmitir todos los años que tenemos de experiencia en el Hospital Civil. Actualmente estoy en el área de la consulta prenatal, ahí en el servicio de obstetricia, y lo que vamos a hablar el día de hoy es la evaluación inicial y la primera consulta. ¿Qué debo de hacer cuando me llega una paciente por primera vez? ¿Qué seguimiento le debo de dar? ¿Cuáles son las frecuencias de visitas? Las evaluaciones periódicas y qué exámenes debo de pedir en cada etapa? Así como nutrición, suplementos, estilo de vida, la detección de complicaciones y señales de alarma, así como generar en la paciente un plan de parto, promover la lactancia,
y el puerperio, que en qué consiste. Entonces, la evaluación inicial y la primera consulta, obviamente, es una que se ocupa para que la paciente acuda a la consulta prenatal, pues que esté embarazada, ¿verdad? Y es muy divertido cuando la paciente, pues a pesar de que su vida gira en torno a la menstruación, de repente no se acuerda cuándo fue su última regla, ¿no? Entonces hay que confirmar, como dice ahí, hay que fechar o hacer un fechamiento, hay que hacer una prueba de embarazo, hay que corroborar el embarazo principalmente a través de una ecografía para mayor precisión de la edad gestacional. Y recordar pues que cuando no se sabe la última regla, la medida más exacta para calcular la edad gestacional es medir el bebé en la medida de cráneo rabadilla o cauda rabadilla. Sí, hay que hacer una historia clínica completa, hay que hacer los antecedentes obstétricos, ginecológicos, si padece de alguna enfermedad, si su papá, su mamá tiene alguna enfermedad, antecedentes quirúrgicos, si actualmente está tomando algún medicamento y si tiene exposición a factores de riesgo. Y es muy interesante porque debería ser lo que es lo que se comenta como asesoría preconcepcional. Sin embargo, bueno, aquí primero se embaraza a la paciente y luego acude. Entonces hay que preguntarle, porque en la actualidad una de las cosas que hay que preguntarle es cuántas cesáreas tiene, porque eso también puede significar estratificar a la paciente en bajo o alto riesgo. ¿Por qué? Porque una paciente que tiene 1, 2, 3 cesáreas, más aparte tiene riesgo de tener una placenta previa, pues existe actualmente lo que yo le he dado por denominar el Frankenstein de la obstetricia moderna, que es el acretismo placentario, que junto con la preeclampsia son las principales causas de por qué una mujer se muere. Hay que hacer una exploración física adecuada, hay que registrar el peso, la talla, para poder calcular el índice de masa corporal. Una cosa importante, si la principal causa de muerte es la preeclampsia, hay que tomarle la presión arterial, hay que medirle la exploración abdominal, detectarle el edema y una evaluación cardiovascular básica. Y ahorita les voy a hacer otro comentario respecto a la exploración física inicial. Y obviamente es fundamental realizar una evaluación inicial completa para poder decir si esta paciente va a tener algún tipo o factor de riesgo. Las pruebas de laboratorio iniciales, pues ¿cuáles son? Pues las básicas, biometría hemática, química sanguínea, ¿sí? Donde podemos ver si la paciente tenga anemia, ¿sí? Hay que ver si la paciente tiene su glucosa, la urea, la creatinina, hay que hacer su tipo de sangre. ¿Para qué? Por aquello de la incompatibilidad. Hay que hacerle detección de pruebas de anticuerpos anti-HIV, anti-VDRL, hepatitis B, rubiola. Hay que hacerle un examen general de orina para ver si no está tirando proteínas, leucocitos, nitritos. Y una cosa muy importante, hay uno de los problemas que en la actualidad es, aparte de las patologías que les he estado mencionando, es el riesgo de parto prematuro. Los niños prematuros prácticamente no caben en ningún lado, no hay lugar suficiente para atender a todos los prematuros del estado de Jalisco. Sin embargo, debemos insistir en campañas de prevención de parto prematuro. Por lo tanto, a todas las pacientes tenemos que hacerles un urocultivo a todas para ver si no tiene la paciente una bacteriuria asintomática que nos pueda generar una infección severa y por lo tanto riesgo de un parto prematuro. ¿Qué más incluiríamos aquí? Pues incluiríamos una revisión con un espejo vaginal. Yo insisto mucho en eso. ¿Por qué? Porque las principales causas son infecciones, tanto vaginales como urinarias. Entonces hay que descartar que la paciente no tenga un problema cérvico-vaginal que a la postre condicione o cause una ruptura prematura de membrana. Y lo que ya les decía, pues una glucosa en ayunas, que es el cribado o tamizaje inicial para la paciente para una diabetes. Y insistir en la química sanguínea, sobre todo en la creatinina, porque estamos teniendo muchas pacientes con insuficiencia renal crónica que ya llegan al hospital con 4 o 5 meses de embarazo con este tipo de problemas. Entonces hay que detectarlo inicialmente. Dicen que antes de mandarle a hacer una prueba de embarazo, que la fracción beta, que una prueba de la farmacia, antes que cualquier cosa a la paciente hay que darle ácido fólico. Lo ideal es que lo tomara 3 meses antes de su embarazo, pero bueno, ya no lo tomó, cree que está embarazada,
En vez de ofrecerle una Halls o un chicle, hay que ofrecerle ácido fólico, ¿no? Hay unos que dicen cuál es la dosis, que 400, 800 microgramos. En la actualidad, por las características de las pacientes, los altos riesgos de aborto, de malformaciones congénitas, se está recomendando de 4 a 5 miligramos de ácido fólico. Y suplementarlas con hierro. ¿Por qué? Porque los alimentos que contienen hierro es importante, pero se requerirían muchas cantidades de lentejas o de frijoles o de verdolagas o demás para suplementar el hierro que se requiere. Entonces la paciente hay que suplementarla con 27 miligramos de hierro elemental, que no es otra cosa más que 500 miligramos o 600 de sulfato ferroso y de todos los compuestos que existen en el mercado. La paciente hay que suplementarla con calcio si la dieta o la ingesta es insuficiente, como las pacientes que tienen intolerancia a los lácteos. Porque si no, pues es más rico un vasito de leche, un vasito de yogur, queso, panela, su tortillita recién hechas con un chile amortajado, pues es mejor que una tableta de calcio, ¿no? Hay que insistir en la vacunación de las pacientes. Sí, hay que vacunarla con la vacuna de la difteria, tosferina y tétano. Se requiere una dosis ya entre la semana 20 y 32. Esto ha cambiado. Antes se decían 2 dosis, ahora con una dosis es suficiente. Hay que poner una dosis de influenza también en cualquier trimestre durante la temporada, así como la del COVID, ¿no? La que no se debe de poner en el embarazo, pues ya sabemos ahorita que está de moda, es el sarampión. Esta no se debe de poner en la embarazada. Hay que favorecer un estilo de vida saludable, hay que recomendarle una alimentación balanceada, hay que recomendar ejercicio regular, evitar absolutamente alcohol, tabaco y drogas. Hay que limitar la cafeína. Dicen, doctor, ¿puedo tomar café? Pues 1 o 2 tacitas. A nadie se le niega. ¿Por qué? Porque se ha asociado que 10 tazas de café o más se ha asociado con abortos, por eso. Hay que insistir en la higiene bucal y corporal adecuada, sobre todo en la higiene dental. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que las caries dentales son causa directa de partos prematuros. Entonces hay que insistir en revisar los dientes de la paciente y referirla con su dentista. ¿Con qué frecuencia debe asistir a la visita prenatal? La norma oficial mexicana establece al menos 5. ¿A partir de qué semanas? Pues lo ideal sería en cuanto a la paciente cree que está embarazada. Sin embargo, en nuestro medio a veces pasan los 3 meses que voy a hablarles, los 3 meses iniciales, a veces perdemos esta oportunidad de oro, se nos va. ¿Por qué? Porque primero la paciente pues cree que no está embarazada, que es un retraso, se le pasa un periodo. Entonces está esperando el otro periodo para ver si es el retraso, pues no se le retrasó. Y empiezan algunas molestias, náuseas, mareos, vómitos, antojitos. Ahora ya han cambiado los síntomas iniciales de embarazo. Antes eran ganas de tejer, ahora no, pues ahora son ganas de chatear, de stalkear y de otro tipo de situaciones. Pero bueno, hay que ver que en cuanto esté embarazada la paciente debe de acudir. Y si acude con nosotros, lo menos que podemos hacerle es no regañarla, es ver qué vamos a hacer con ella y empezar su evaluación integral para poder establecer los lineamientos. En el primer trimestre se recomiendan cada 4 semanas de acuerdo a la norma, en el segundo trimestre cada 2 semanas y en el tercer trimestre cada semana. Y si se la clasificamos de alto riesgo, obviamente estas visitas deben de cambiar. Eso es lo que dice la norma oficial mexicana. El día de hoy les voy a comentar otro tipo de evaluación que se llama la evaluación de la pirámide invertida de Nicolaides. Entonces, ¿qué hay que evaluar en cada visita prenatal? Pues obviamente calcularle el peso y la ganancia ponderal, así como el índice de masa corporal. Tomar la presión arterial, evaluar, aunque ya el edema ya no es parte de la preeclampsia, que antes era proteinuria, edema y hipertensión, ahora ya no es triada, ahora es diada, ahora ya nomás se ocupa hipertensión y proteinuria, y ahora ya ni siquiera se ocupa la proteinuria, con la pura hipertensión. Revisión de síntomas nuevos o persistentes, exploración física dirigida según la sintomatología, y aquí es muy importante lo que les comenté, exploración con un espejo vaginal. A veces la paciente no quiere, a veces nosotros nos da flojera, a veces no tenemos espejo, pero yo les digo, de ponerles un espejo vaginal nunca nos vamos a arrepentir. ¿Por qué? Porque si recordamos las clases de ginecología, a través de la revisión de la secreción, podemos ver si esta es verdosa, amarillenta, si huele a pescado, si huele mal, si huele bien, qué características tiene.
Entonces, la manera de distinguir una secreción normal o anormal es poniendo un espejo. Y aparte podemos descartar si la paciente no tiene un pólipo, si no tiene una incompetencia sísmico-cervical, es decir, una gran información que nos va a aportar simplemente poniéndole un espejo. El control fetal, pues obviamente lo podemos hacer midiéndole el fondo de la altura uterina, auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. En la actualidad ustedes pues pueden contar con un estetoscopio que a partir de las 20 semanas lo pueden detectar, o con un fetone, que prácticamente yo creo que todo el mundo ya tiene su fetone, y a partir de las 12 semanas y va a llegar el día en que todos a través de su celular ya van a tener su ecosonograma, ¿verdad? Yo creo que ya algunos que nos están escuchando ya tienen su eco ahí en el celular, le ponen el transductor y en el celular o en la tablet ya están viendo si el bebé se mueve, si tiene corazón, todo lo demás, ¿verdad? Y obviamente determinación de la presentación fetal es muy importante, sobre todo en el tercer trimestre, y dado si la paciente tiene antecedentes de 1, 2 o 3 o más cesáreas, la inserción placentaria va a ser muy importante. Esto es lo que les quiero comentar. La pirámide invertida de Nicolaides es revolucionando la atención prenatal. Y esta pirámide, como dice aquí, es un paradigma nuevo en la atención prenatal que prioriza la prevención temprana sobre la detección tardía, optimizando recursos y mejorando resultados perinatales. Yo quiero decirles que cuando empecé a dar clases, cuando hablábamos de la preeclampsia, hablábamos que al final había que detectar los síntomas, que era un asesino silencioso, que ya llegaba la paciente, y a pesar de toda la evolución que ha tenido esta situación, todavía se nos siguen muriendo las pacientes. Pues en esta pirámide invertida o en esta forma de atención, ¿sí? Lo que hace es, en lugar de distribuir de manera uniforme a lo largo del embarazo con mayor énfasis en el tercer trimestre, en esta pirámide invertida concentra la mayor parte de recursos y atención en el primer trimestre. Y si nosotros vemos, o si ustedes ven, cuál es el porcentaje de pacientes que les acuden a la consulta en el primer trimestre, vamos a ver que generalmente las pacientes a veces ya llegan en el cuarto mes, en el quinto mes. Y aquí es importante identificar pues los factores de riesgo cuando la intervención preventiva aún es posible, personalizar el seguimiento según el perfil de riesgo individual, y obviamente este enfoque revoluciona una atención en vez de reactiva a una proactiva o de detección temprana. Aquí tenemos la propuesta, la que dice la norma oficial mexicana, fue un cuidado propuesto en 1929, y esta es la propuesta actual del modelo invertido, donde vemos la base en las primeras 12 semanas. Sí, el primer paso de la pirámide invertida, la evaluación integral en el primer trimestre. Yo, en mi consulta prenatal, en mi centro de salud, ¿qué puedo medir? Yo puedo medir la edad y el peso materno, puedo saber los antecedentes médicos de la paciente, si es diabética, si es hipertensa, si su mamá tuvo preeclampsia cuando ella iba a nacer, o si su hermana o algún familiar. Historial obstétrico previo, si la paciente ya tuvo un parto prematuro, si la paciente ya tuvo una preeclampsia, si tiene factores de riesgo trombofílicos, si tuvo abortos repetitivos, si tiene lupus, si tiene síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, y los antecedentes familiares relevantes, como los que les estoy comentando, relacionados principalmente con la cosa de la preeclampsia. Con el eco, ¿qué puedo medir con el eco? Pues medir la translucencia nucal, que nos puede dar la posibilidad de descartar que el bebé venga con un problema de cromosomopatía. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, análisis de sangre. La proteína asociada al embarazo tipo A, la conocida como la PAPA, y la fracción libre de la gonadotrofina coriónica o la subunidad beta. Esto nos permite identificar bebés con riesgo de síndrome de Down, 18, 13, como dice ahí, cálculo de riesgo de cromosomopatías, así como una evaluación morfológica temprana, descartarle problemas mayores, gastrosquisis, onfalocele, mielomeningocele, espina bífida. O sea, desde ese momento yo puedo ver eso. Quizá ustedes, si no tienen un ultrasonido, casi siempre las pacientes les va a llegar ya con un ultrasonido que se lo hizo. Porque ahorita ya prácticamente todas las pacientes se hacen un ultrasonido. Van a una tienda de conveniencia y en la compra de un refresco y unas papitas, pues prácticamente ya les regalan el ultrasonido. Pero vean qué importante es esto.
Si alguien les dijera al laboratorio, que no quiero decir porque todos ya lo conocen y que muchos doctores no están de acuerdo con ello, pero que es una prueba de tamizaje de todas las pacientes, si a ese laboratorio le dijéramos, mira, sus ecosonografistas a lo mejor no serán materno-fetales, no serán obstetras, pero son ecosonografistas. Por favor, mídanles la longitud cervical. Ahorita les voy a dar una introducción a lo que aportaría que nosotros tuviéramos la longitud cervical en el segundo trimestre del embarazo. Y obviamente la evaluación de riesgo de preeclampsia. Yo hace muchos años fui a un congreso internacional donde vi que si a la paciente le medías en el primer trimestre, entre las 11 y las 14 semanas, el factor de crecimiento placentario, ¿sí? Con una tira reactiva, tú podrías tener el 95% de sensibilidad y especificidad para decir, esta paciente puede desarrollar preeclampsia. Han pasado 15 años y todavía en nuestros hospitales no tenemos este biomarcador. Pero yo les tengo buenas noticias. En lo privado ya existe. Hay laboratorios que ya lo determinan y ustedes lo pueden pedir y vean. ¿Quién no tiene un familiar? Ustedes a sus esposas, ¿sí? A sus conocidas, a sus primas. ¿Quién no quisiera saber si va a desarrollar preeclampsia? Si es la principal causa de muerte. Pues ya basta de decirle el asesino silencioso. Desde las 11 o 14 semanas ustedes pueden evaluar el riesgo de preeclampsia. Hay que medirle además el Doppler de las arterias uterinas. ¿Para qué? Porque la preeclampsia se puede prevenir. Yo, como les decía, sí, hace muchos años lo que se basaba los lineamientos técnicos eran síntomas, signos y síntomas, hipertensión, edema, lucecitas, que vea lucecitas, zumbidos de oído, que no le queden los anillos y referirla al hospital de tercer nivel de atención. Desde el primer trimestre nosotros podemos decirle a la paciente, estése tranquila, tiene un 95% de que no la va a desarrollar, o preocúpese, póngale una pulserita roja para que donde vaya sepan que usted tiene el riesgo de desarrollar preeclampsia. Las ecografías entre las 11 y las 14 semanas son la pieza clave o fundamental. Ahora ya, con la cosa de la inteligencia artificial, pues ya no se ocupa hacer prácticamente materno-fetal. Con todas esas situaciones ustedes pueden pedir un estudio y ya el estudio con eso les puede decir si está bien tomado, si no está mal tomado, y sobre todo medir lo que les decía, la translucencia nucal para ver marcadores de cromosomopatías o cardiopatías, evaluar la anatomía fetal básica y obviamente estudiar el índice de la flujometría de las arterias uterinas, porque junto con la presión arterial media, los antecedentes obstétricos, los biomarcadores bioquímicos y el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, tenemos prácticamente entre un 95 y un 99% de detectar a todas las pacientes con alto riesgo de desarrollar preeclampsia. Y lo más importante, que no se nos vaya antes de las 16 semanas la posibilidad de poder prevenir la preeclampsia, ya sea con aspirina, que 150 miligramos, que en el sector salud hay de 300, pues denle en 300 miligramos, porque hasta 300 miligramos se ha demostrado que no le pasa nada a los bebés, que no les afecta. Y entonces cuando dijeron, no, es que la aspirina previene la preeclampsia, a todas hay que darles, se vio que no. A todas las que tengan solo alto riesgo de desarrollar preeclampsia es donde funciona, hasta en un 60 o algunas veces hasta un 80%. El segundo paso de la pirámide invertida es en la parte central, es decir, se evalúa en el primer trimestre lo que ya les comenté, se clasifica a la paciente en bajo o alto riesgo de desarrollar preeclampsia, retardo en el crecimiento o parto prematuro, y obviamente nos permite hacer un plan personalizado, la frecuencia de visitas, las pruebas específicas y las medidas. Esta fase es lo que representa el centro de la pirámide. ¿Por qué? Porque optimiza los recursos. Yo digo, esta paciente la debo de mandar al hospital Soquipan, la debo de mandar al hospital regional, la debo de mandar a los hospitales civiles, o tranquila, quédese aquí, no tiene ningún problema. Esa es la importancia de esta pirámide invertida. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la gestante de bajo riesgo pues reduce el número de visitas, un seguimiento básico estándar, menor intervención médica, mayor tranquilidad desde el inicio. Y vean un término que lo dejé ahí, porque es atención principalmente por matronas o por parteras. Cosa que en nuestro medio, pues prácticamente todas las embarazadas
pasan al lado B, gestantes de alto riesgo. Todas son de alto riesgo a menos que se demuestre lo contrario. Y entonces, ¿qué nos permite esta clasificación realmente? Darle a las que sí requieren un seguimiento intensivo, ecografías seriadas frecuentes, Doppler de arterias uterinas y fetales, profilaxis con aspirina sí procede, y obviamente consultas con especialistas en medicina materno-fetal, y si no, pues nos las quedamos nosotros en el centro de salud. Tercer paso de la pirámide invertida, pues obviamente la atención en el tercer trimestre. Pero ya cuando llegamos al tercer trimestre, las podemos reclasificar o simplemente decir, esta paciente es de bajo riesgo o esta paciente requiere de alto riesgo y por lo tanto hay que estar preparados para las complicaciones. ¿Cuáles diría yo de alto riesgo? Una paciente así de rápido que tenga 2 o 3 cesáreas y que tenga placenta previa. Esa ni siquiera la manejen ustedes. Mándenla a los hospitales que tengan banco de sangre, que tengan quirófano y que tengan un manejo multidisciplinario. ¿Cuáles? Las que ya se clasificaron como de alto riesgo. Pero ahorita van a ver una diapositiva donde yo ya con biomarcadores bioquímicos puedo decir qué paciente ya se me pasó en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, le tomo estos biomarcadores y puedo saber si la paciente va a desarrollar o no preeclampsia en las primeras 24, 48 horas. Eso es muy importante, y es muy importante que ustedes lo sepan porque ya lo tenemos a nuestro alcance. ¿Cuáles son entonces las ventajas de la pirámide invertida? 80% de la reducción de preeclampsia temprana, disminución de la prematuridad, y ahorita les voy a decir cuáles son los puntos de corte de la longitud cervical. 30% de reducción de costos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir derivar realmente a las pacientes que sí tengamos que derivar, y las que no, pues se las queda. 95% de detección de anomalías, principalmente estructurales y cromosómicas. Entonces, este modelo pues realmente ha venido a transformar la experiencia de la atención prenatal, por reduciendo la ansiedad, no nomás para la paciente, sino también para el personal que estamos al cuidado de estas pacientes. Pruebas y estudios por etapa de embarazo, y hay unas que les dicen a ustedes que por norma se debe de pedir, pues obviamente al principio, lo que ya les acabé de decir ampliamente, en la segunda etapa de 18 a 22 semanas, pues volver a hacerle una ecografía estructural al bebé para detectarle cardiopatías o alguna otra cosa que se nos haya pasado. Y entre las 24 y 28 semanas hay que hacerle a todas las embarazadas una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, 2 horas. Una vez estábamos hablando con endocrino y decíamos, solamente a las pacientes de alto riesgo se les debe de hacer. Pues resulta que todas las embarazadas mexicanas tienen alto riesgo. Y más si consideramos los antecedentes familiares de las pacientes, su mamá, su papá, la abuelita tuvo diabetes, y si tomamos en cuenta también si la paciente tiene obesidad o no tiene obesidad. Cada vez nos llegan pacientes con el problema de la obesidad, que son, como dice, 7, 8 letras, pero que nos genera tantos problemas, tanto para ella como para su bebé durante el embarazo. Y ya en las 28 a 32 semanas hay que repetir la biometría hemática, los exámenes generales, y obviamente si no se ha vacunado hay que ponerle la del tétano, que más que para ella es para su bebé. 35 a 37 semanas, cultivo vagino-rectal para detectar estreptococo del grupo B. ¿Para qué? Para el riesgo, sobre todo si va a ser prematuro para el bebé. Y la frecuencia y tipo de estudios pues va a depender si ustedes están en la Secretaría de Salud, en el ISSSTE, en el IMSS o donde estén. Esto es muy importante. Vean, el tamizaje entre las 20 y 24 semanas. Si desde el primer trimestre ya lo hicieron, bueno, pero si no, en la siguiente etapa, entre las 20 y las 24 semanas, hay que medirles el cuello, porque ya se ha estudiado ampliamente y eso sería tema de otra plática, pero yo más les quiero dejar aquí, menos de 2.5 centímetros o menos de 25 milímetros, incluyó un 40% de los casos de parto prematuro. Vean, esto es la ecografía del cervix, porque aquí se discute si a todas las pacientes, si se les debe de tomar o no. Pues por el costo-beneficio, a todas las pacientes se les debe de hacer. ¿Por qué? Porque ya tenemos más disponibilidad de ultrasonido. Si ustedes tienen un ultrasonido en su centro de salud, que les midan la longitud cervical, aunque se dice que la vía abdominal hay subdiagnóstico,
pues me sirve también para, si está más pequeño de lo que yo lo veo, pues hay que mandarlo con alguien que lo pueda medir de manera vaginal para que confirme que hay un riesgo de que la paciente tenga un parto prematuro. Y a todas se les debería de medir entre las 20 y las 24 semanas. Y ya hay puntos de corte para definir cervix corto. Si la paciente nunca ha tenido un parto prematuro ni antecedentes y su cuello mide 15 milímetros, riesgo. Si la paciente ya tuvo un parto prematuro, pues ya sabemos que el 50% de las que tienen parto prematuro, su factor de riesgo es haber tenido otro parto prematuro, pues sí, hay que medírselo. Tiene 25 o menos, alto riesgo. Embarazos múltiples, gemelos o más, pues si tiene 25 milímetros, alto riesgo. De por sí un embarazo múltiple, de por sí ya es de alto riesgo de desarrollar un parto prematuro, pues ahí está un punto de corte que nos puede decir, tenemos que empezarle a dar progesteronas, uteroinhibidores, vigilarle cultivos de orina, cervicovaginales o lo demás. Ya tenemos una paciente que debemos de enviar a otro nivel de atención. La otra cosa es nutrición durante el embarazo, las recomendaciones dietéticas. Pues ahora sí que pues hay que decirle a la paciente lo que tenga al alcance, ¿verdad? Porque la situación económica, dicen que hay que considerar en la norma oficial mexicana, dicen que, y en nuestra formación de séptimo semestre, dice que hay que considerar el entorno, las condiciones socioeconómicas de la paciente y demás. Pero bueno, eso es como en un mundo ideal, hay que recomendarle a la paciente frutas y verduras frescas, 5 porciones al día, proteínas magras como pollo, pescado bajo en mercurio y legumbres. O sea, por ejemplo, una paciente y todos los pasantes que están en la ribera de Chapala, pues deben saber que el pescado de ahí pues es con alto contenido de mercurio, ¿no? Lácteos pasteurizados para aporte de calcio. Como dice ahí automáticamente la parte que se deben de evitar son todos los lácteos, como dicen, la leche cruda o bronca, los quesos y panelas del rancho, que a las pacientes les encanta, pero que no están pasteurizados. Hay que evitarlos durante el embarazo, ya saben ustedes, por el riesgo de la brucelosis. Hay que recomendarles cereales integrales ricos en fibra y las grasas saludables, ¿verdad? El aguacate, el aceite de oliva y las nueces. Pues el aguacate realmente puede haber más disposición sobre todo en los pueblos. Alimentos a evitar, lo que ya les acabo de comentar, y sobre todo mariscos crudos, se da los famosos de los sushis o de los aguachiles que les encantan a las pacientes, y de la mano del aguachile pues obviamente va la cerveza con alcohol, ¿verdad? Pues ya el alcoholito, hay que recomendarle que se haga una cerveza sin alcohol, pero con clamatito, sal, limón, ahorita viernes y eso, que se haga eso, pero sin alcohol. El alcohol no les gusta a los bebés, nada de alcohol. Entonces no hay que evitar los embutidos y las carnes frías, vean nomás. ¿Y cuáles son los requerimientos calóricos? Pues esos son en el primer trimestre más o menos 30 kilocalorías por kilo por día. En el segundo trimestre va aumentando 35, en el tercer trimestre 40, y la lactancia obviamente se requiere incrementar por los requerimientos para la producción de leche. El cálculo del peso ideal de la mujer, pues se saca, casi siempre lo sacamos nosotros con el índice de masa corporal, el peso entre la estatura en centímetros al cuadrado, y eso nos da una cantidad. Si la paciente está por menos de 19.8, se considera bajo peso y debe de aumentar solo entre 13 y 18 kilos. Si está entre el 19.8 o 26, peso normal, del 11 a 16 kilos. Pero si está en sobrepeso, debe de aumentar solo de 7 a 11 kilos. Decían los endocrinólogos y los bioquímicos que la falacia que más existe es sobrepeso. Si yo estoy sobrepeso, ya tienen riesgo de desarrollar diabetes, dicen los endocrinólogos. Entonces hay que considerarlo también a la paciente. Y si la paciente es obesa, pues ya no se diga. Y sin embargo, son las que deben de aumentar menos, y a veces son las que más aumentan, de 5 a 7 kilos en todo el embarazo. En promedio, más o menos se habla de 8 a 13 kilos. En un embarazo gemelar en ocasiones se puede dar hasta 16 a 22 kilos, y en el adolescente, vean, desde 14 hasta 20 kilos. ¿Y qué pasa en el primer trimestre? Puede aumentar 1 o 2 kilos, aunque lo que sabemos es que a veces se disminuye el peso. ¿Por qué? Por las náuseas, por los vómitos, por los malestares intestinales. Pero luego se les quitan y son como los carritos de tracción. Se van para atrás y luego agarren las horas, ¿sí?
porque nadie las detiene. En el segundo trimestre de 3 a 4 kilos y en el tercer trimestre de 4 a 5 kilos. ¿Qué actividad física se le recomienda? Pues el ejercicio moderado, seguro y beneficioso durante un embarazo normal, lo que la gente llama los aeróbicos, ¿verdad? Caminata diaria de 30 minutos, si puede nadar, pues sería excelente. La yoga prenatal o pilates adaptado, ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico, bicicleta estacionaria hasta el tercer trimestre. ¿Qué debe de evitar? Por deportes de contacto o alto impacto, como montar a caballo o andar en bicicleta o andar haciendo, como ahorita está de moda eso de andar escalando, ¿verdad? O bajando montañas ahí. Ejercicio a gran altitud, buceo y ejercicio en ambientes muy calurosos. Recomendarle a la paciente 8 horas diarias de sueño y descansos media mañana, media tarde en decúbito lateral izquierdo. Uno le recomienda eso a las pacientes que tienen 2 o 3 niños. Pues ustedes no han tenido niños, pues realmente las pacientes nunca pueden descansar, ¿verdad? Y más si tienen una amenaza de parto prematuro y descanse, pues dicen a qué horas, ¿verdad? La embarazada, por lo tanto, ¿qué puede? Realizar ejercicio como pasear, nadar, ejercicios aeróbicos prenatales. Siempre la pregunta es, oiga doctor, ¿puedo tener relaciones sexuales con mi esposo? Pues si su embarazo es normal, sí, y de preferencia pues con su esposo, ¿verdad? Pero si no tiene amenaza de aborto ni de parto prematuro, sí puede tener relaciones sexuales durante todo su embarazo. La tranquilidad es que ya no se va a embarazar, ya está, ¿verdad? Otra pregunta es, ¿puedo viajar en avión? De eso depende de cada aerolínea, tiene sus propias políticas. Unas pueden permitirle a las 34 semanas, otras a las 32, otras a las 36. Si uno revisa las políticas de cada aerolínea es muy interesante porque ahí revisamos hasta qué semanas le permiten viajar. Y el riesgo son viajes muy largos, incluso en camión o en carro. Lo que hay que recomendarle a la paciente es que use medias elásticas tipo Kendall, de compresión leve hasta las rodillas, para que las pueda tolerar. Y puede trabajar, claro, siempre y cuando su trabajo no sea en minas o en trabajos muy pesados. Sí, la paciente, ¿qué debe de evitar? Pues debe evitar fumar, debe de evitar el alcohol y las drogas, el tiner, el aguarrás, el guayulillo, el resistol, cocodril, cannabis, aunque dicen ahora que es medicinal, a los bebés no les gusta. Debe de evitar los medicamentos teratogénicos, y eso es muy importante porque hay pacientes que son epilépticas y que les dicen, estos medicamentos le hacen daño a su bebé. Entonces lo ideal es que la paciente que es epiléptica, la paciente que está tomando anticoagulantes, debería de ir con su médico antes de embarazarse. Sin embargo, pues ya se embarazó y va con nosotros. Entonces no debemos de suspender los medicamentos, se le deben de cambiar en caso de hipoglucemiantes orales a la heparina de bajo peso molecular, se le deben de bajar la dosis mínima. Nosotros recientemente en el hospital tuvimos una paciente porque ella decía que su antiepiléptico le hacía más daño que bien, y estando ahí esperando su consulta, pues empezó a convulsionar, como dicen ahí delante de nosotros. Por fortuna, pues lo hizo ahí en el hospital. Sí, se debe de evitar el trabajo físico excesivo. Detección y manejo de complicaciones, pues hay que detectar trastornos hipertensivos. Antes se hablaba de que de 30 de milímetros de mercurio, que de 15. El punto de corte que se deben de aprender ustedes es 140-90. Por abajo de 140-90 es normal, y todas las cifras de arriba de 140-90 son anormales. Sí, hay que detectar diabetes gestacional, la prueba de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas. Si a la primera hora es arriba de 180 y la segunda de 140, no le anden buscando, porque luego la paciente dice, soy poquito diabética, porque la gente tiene miedo a ser diabético, ¿eh? Pues no, o sea, y lo ideal sería que si la paciente es obesa y tiene factores de riesgo, pues antes de embarazarse bajara de peso y demás, pero lo ideal no existe. Hay que detectar anemia. Si hay quienes dicen que en México arriba de 10 es ganancia, sin embargo la OMS dice que abajo de 11 ya es anemia, y en el segundo o tercer trimestre abajo de 10.5, ¿por qué? Por la hemodilución que sufre el volumen plasmático, y obviamente no debemos de decirle a la paciente que suspende el hierro. Toda la paciente debe de ser suplementada con hierro, como dice ahí, de 60 a 120 miligramos por día, y seguimiento con BH de control. Si la paciente ya tiene anemia, le debemos de recomendar una pastilla de hierro
en cada alimento, porque acuérdense que el hierro se absorbe en el duodeno y hay quienes les encanta la inyección intramuscular para el hierro. Debe de ser, al menos que tenga intolerancia o demás, pero debe de ser, aunque ya sabemos que debe ser en ayuna, pues le va a irritar. Pues lo podemos hacer durante el desayuno, durante la comida y durante la cena. ¿Por qué? Porque el hierro tiene un sistema de transporte que aunque le des 3 pastillas en la misma toma, solo se va a absorber una sola cantidad. Entonces hay que dárselo en diferentes etapas. ¿Qué señales de alarma debemos de decirle a la paciente? Y como dice ahí, proporcione a cada paciente una lista escrita de estas señales de alarma y verifique que comprenda, ¿verdad? Porque una cosa es lo que nosotros hablamos, una cosa es lo que estoy aquí, hábleles, y otra es lo que ustedes alcancen a entender. Igual con nuestras pacientes. Nosotros creemos que nos entienden y pues ni siquiera saben ni qué es preeclampsia, ni qué es hipertensión, ni qué es diabetes. En ocasiones no saben diferenciar una cosa de otra. Por ejemplo, hay que decirle qué datos de alarma: sangrado vaginal. Ningún sangrado vaginal en el embarazo es normal. Aunque digan que cuando se implanta hay un sangrado, ningún sangrado vaginal es normal. Hay pacientes que dicen, no, a mí cada mes me reconoce la regla. Como si dice, ay, bienvenida, es fulanita. No, esa paciente que refiere su sangrado, hay que descartarle que tenga una placenta previa, una amenaza de aborto, otra situación. Dolor abdominal intenso, pues que las famosas contracciones que de Braxton Hicks, que no son las de adevera, pero pacientes que tengan contracciones seguidas, pues obviamente no son normales. Salida de líquido amniótico, si la paciente refiere salida de líquido claro, abundante, amarillento, verdoso por vagina, no hay que echarlo en saco roto, hay que ponerle un espejo para ver si hay salida franca de líquido, o puede ser incluso una cervicovaginitis que se confunda incluso con ruptura prematura de las membranas. Los síntomas neurológicos como dolor de cabeza intenso que no se quita con los analgésicos habituales, pues hay que tener consideración. Alteraciones visuales y zumbidos de oídos, sí, hay que no echarle saco roto y hay que descartar que la paciente no tenga hipertensión. ¿Por qué? Porque la cefalea también puede ser por múltiples causas, pero lo que nos está avisando es no tendrá hipertensión, pues hay que ver. Edema repentino, aunque ya no es parte de la triada de la hipertensión, pero si la paciente se empieza a echar de la cara, de las manos, de los pies, pues hay que considerar que la paciente pudiera tener un problema renal o un problema de hipertensión. Y disminución de los movimientos fetales, oiga, que no se me mueve, oiga, pero apenas tiene 4 meses, ¿verdad? Bueno, después de los 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, la paciente generalmente cuando come refiere que se mueve su bebé, que la patea, pero si la paciente nos dice no se me mueve, no hay que juzgarla, hay que vigilar, hay que checarla, hay que ver si trae frecuencia cardíaca fetal y si su bebé está vivo. Si la paciente presenta fiebre mayor a 38 grados y sobre todo si se acompaña de escalofríos, hay que ver si no tiene infección de vías urinarias, que no tenga los pechos ingurgitados o que no tenga algún problema de las vías respiratorias. Y más, si tiene dificultad respiratoria, pues obviamente hay épocas de la influenza, hay épocas del COVID. Ahorita hay mucha infección respiratoria por los cambios bruscos de temperatura. Amanece frío, luego a mediodía un calorón y luego en la noche otra vez frío, y eso favorece infecciones. Vean, esta gráfica tendría que darles una plática para explicarla, pero nos la vamos a aventar en una diapositiva y quiero que les quede como inquietud. Biomarcadores angiogénicos y antiangiogénicos en la práctica clínica, segundo y tercer trimestre. A mí me llega una paciente que tuvo preeclampsia en el pasado embarazo, que no fue preeclampsia, que fue hipertensión, que es obesa, que su hermana tuvo, que su mamá tuvo o que ella tuvo. Bueno, vean, ya hay puntos de corte. Si yo le pido este ratio o esta correlación entre dos factores que ya existen en el laboratorio, uno se llama SFID1. ¿Qué es eso? El receptor soluble del factor del crecimiento del endotelio vascular y el factor de crecimiento placentario que les dije en el primer trimestre. Pues en el segundo y el tercer trimestre yo se los tomo. Yo tengo una paciente que tiene 32 semanas y me dice, doctor, me dio preeclampsia en el otro embarazo, pero ahorita he tenido presiones de 130, 80, ¿va a desarrollar preeclampsia? Pídanle un examen. Vean, si sale en menos de 38, ni se preocupe. Tienen hasta el 94.8% que en 4 semanas no le va a dar nada. Que está entre 38 y 85, pues alto riesgo y riesgo de un resultado adverso. Pero si es más de 85, vean, preeclampsia o riesgo de adverso inminente.
con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 99.5%. ¿Qué quiere decir? Que si esta está por abajo de 85 o menos de 38, tengo casi el 100 de que no le va a dar. Pero si está arriba de 85, pues a la semana o al periodo de 4 semanas, alto riesgo de desarrollar. Con esto yo ya puedo detectarlo, vean nomás. Deberíamos, en todos los centros de salud, debería de tener esta prueba. Por eso la puse. Luego platicaremos de otro tema de estos, de los biomarcadores, pero así está la situación de lo que me serviría a mí tenerlo. Alto riesgo de complicación inminente. Y eso es incluso en los hospitales, ¿eh? Ustedes mandan a una paciente con probable preeclampsia que cuando estaba ya en su centro de salud presentaba presiones de 150, 100, que le dolía la cabeza, llega al hospital y luego ya le toman 140, 90, que no es preeclampsia, que sí es preeclampsia, que es hipertensión gestacional. Ah, bueno, vean, si yo le tomo el biomarcador este que estoy diciendo, el cociente o ratio o proporción del antiangiogénico con el angiogénico, y este es más de 655 en embarazos menores de 34 semanas o más de 201 en embarazos mayores de 37 semanas, vean, mayor probabilidad de interrupción dentro de 48 horas. Esto quiere decir que una paciente tiene 32 semanas, le mido esto y está más de 655, ¿ya para qué me espero? Se puede hasta morir, tengo que hospitalizarla y tengo que vigilarla. ¿Cuál es el principal problema? Los bebés prematuros. No hay lugar en todo el estado de Jalisco. Entonces, pero son las pacientes que deben de estar hospitalizadas. A mí me serviría, por lo tanto, este biomarcador para la toma de una decisión. Y vean qué importante. Y ya existe en el mercado. Y dice uno, no, que es muy caro. 1,500 pesos. Si tú le dices a una paciente, si tiene esa posibilidad, yo les garantizo y les aseguro que incluso la paciente se lo puede hacer por vía por fuera. Pero quiero dejar la inquietud. Por si autoridades de la Secretaría de Salud, autoridades que están en la universidad nos escuchan y pueden hacer algo para que estos biomarcadores estén en los lugares donde se puede clasificar a la paciente, creo que ya los deberíamos de tener. Yo de hace 15 años los conozco y es hora que no se encuentran en hospitales públicos. Plan de parto. Dice, entre las 32 y 36 semanas, elabore junto con la paciente un plan de parto individualizado que incluya lugar de la atención. ¿Dónde se va a atender? No, pues que yo me estoy atendiendo en un privado. No, ya no venga, hasta se enojan, ¿verdad? Los del seguro, los del ISSSTE. Pues deben agradecer, ¿verdad? Pues yo les digo, pues si hay pacientes que no tienen más que el seguro o el ISSSTE o la secretaría y que les dan un eco para que se lo hagan el primer eco del embarazo ya cuando se van a aliviar, pues ya estamos diciendo que lo importante es el primer trimestre, bueno, pero hay que ver si la paciente se va a aliviar en qué hospital, en un hospital público, todavía es, no, pues está yendo al hospital X, para no decirle, el que sea, y resulta que cuando ya se va a aliviar, ya no hay lugar, y tienen que mandarla a otro, pues está canijo. Y luego yo incluso les decía, tendría un día, hace muchos años se rieron de mí porque en una sesión de prevención de accidentes, yo les decía, deberíamos a los taxistas darles un curso, una de manejo de parto y dos, de decirles a dónde tienen que llevar a las pacientes. Si tienen seguro social, cuál es la clínica que les queda más cerca y a cuál tienen derecho de asistir o a qué hospital. Porque luego llegan los taxistas, las dejan en un hospital y dicen, no tiene derecho a biencia, tienen que cambiarse. Y están los taxistas asustados. Y yo he hablado con muchos taxistas, bueno, se debería de hacer. Identificar quién la acompañará durante el trabajo de parto y parto, si una pareja, una familiar. El término dula es un acompañante profesional de parto. Pues en los hospitales públicos eso no existe, ni las parejas, ni los familiares, ni nadie entra. Entonces es un problema porque llega la paciente acompañada con toda su familia a tener un bebé y resulta que entra sola, ¿verdad? Sola y su alma. El manejo del dolor, si va a querer opciones farmacológicas como el epidural o el bloqueo peridural, o no farmacológicas como técnicas de respiración, masaje. El problema es que en los hospitales públicos pues no nos dan oportunidad pues de este tipo, para empezar, ni de la terapia no farmacológica, de pues que masajes, que posturas, que demás, cuando a las pacientes las queremos tener acostadas, pero este es otro boleto. El plan de emergencia, establecer ruta al hospital, transporte y contacto en caso de emergencia, sobre todo en los pueblos donde ustedes están, porque hay lugares y hay personas que si el esposo no está,
la paciente no le dan permiso de salirse de su pueblo. Y ha ocasionado eso, que haya muertes maternas por esa situación. Y si la paciente presenta una complicación, pues la tienen que trasladar. Y en ocasiones no hay ambulancia. Y si es la ambulancia del municipio, pues no tiene gasolina o no fue el chofer. Entonces tienen que tener un plan de emergencia para estos casos. Debemos de promover la lactancia materna. Pues ya ustedes saben, y yo creo que les van a dar una plática de todos los beneficios, pero sabemos que, pues como dicen, directa del productor al consumidor, no hay ninguna leche, por más maternizada que esté en el lugar comercial, que tenga todas las vitaminas, proteínas, inmunoglobulinas y defensas para los bebés que la leche materna. Y obviamente también, pues son los beneficios para la mamá, también el hecho de que al amamantar, pues hay un vínculo con su bebé, así como también una disminución del peso materno, que les interesa mucho a las mujeres. Cuidados durante el puerperio. Esta es una etapa muy crítica en la paciente, que sin embargo, en los hospitales, les puedo decir que solamente un 15 o un 20% de las pacientes que tienen su bebé en el hospital acuden a puerperio, ¿no? Pero ustedes deben saber rápidamente que el puerperio se clasifica en inmediato, las primeras 24 o 48 horas, el puerperio inmediato hasta los 7 días y el puerperio tardío hasta las 42 días. Eso quiere decir que ustedes deberían de ver pacientes a los 8 días de posparto y a los 40 días de posparto. ¿Y qué van a ver en eso? Pues la involución uterina, si el sangrado es abundante, yo como les digo, 3 veces más que una regla, si no huele a animal muerto, y dice, híjole, como que mataron un perro, ¿da? No, pues ¿cuál perro? Pues es una endometritis, si tiene la paciente fiebre, escalofrío, si le arde para orinar, si tiene edema de extremidades inferiores, riesgo de trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque el embarazo es protrombótico. Entonces toda la paciente en puerperio, y sobre todo si fue sometida a cesárea, toda la paciente debería estar usando medias elásticas, las de las tipo Kendall, de compresión leve a la rodilla, para prevenir. Aquí en nuestro hospital pues tenemos a Fray Antonio, el alcalde, que nos cubre con su manto. Cada pueblo deberá tener su santito para que las proteja a las pacientes. Pero bueno, tenemos que insistir en todas las pacientes, sobre todo ustedes que están en el primer contacto, que ya no fueron al hospital, y que si es cesárea, pues que revisar la herida, que no tenga un seroma, que no tenga una infección de la herida, todos esos detalles. Y lo más común, que no nos enseñan, como dirían en todos los videos, que no nos enseñan en la escuela, es al manejo de las grietas del pezón. Ustedes van a ver que hay pueblos en donde les dan productos de la vaca, el famoso mamizán, que para las grietas de los pezones, pues no son vacas. O sea, ya hay medicamentos que se utilizan para cicatrizar rápidamente, para que la paciente pueda seguir amamantando. Si hay ingurgitación mamaria, si hay mastitis, que no deben de suspender la lactancia a pesar de la mastitis, ustedes pueden dar antibiótico, pueden drenar, todo eso, pero que no suspenda la lactancia a la mamá. Para cualquier duda, esta es mi correo, fran.gin@gmail.com, y aquí les estoy metiendo 2 páginas, una que se llama magentaeducacionperinatal.com. En esta van a encontrar mucha información relacionada con los cuidados de la consulta prenatal, y en Magenta TV hay muchos videos como los que les estoy platicando yo, pero cortitos, como de 2-3 minutos, relacionado con toda esta situación del embarazo, parto y puerperio. Muy bien, qué interesante, ¿no? Qué plática tan interesante, sobre todo aspectos innovadores, aspectos nuevos que realmente pues en aquellos tiempos no podíamos tomar en cuenta. Creo que la forma de explicarnos del doctor es una manera más clara y más precisa en relación a lo que tenemos que hacer con este problema o con este proceso del control del embarazo, ¿no? Yo creo que es importante esto. Qué bueno que puso el doctor esa liga donde lo pueden localizar, pero me parece excelente. Si tienen preguntas, este es el momento importante para hacer las preguntas. Adelante. Bueno, aquí dice, en un contexto como México, donde la mortalidad materna sigue asociándose principalmente a hemorragia obstétrica y trastornos hipertensivos del embarazo, ¿cree que el enfoque actual de detección de riesgo, basado en factores clínicos tradicionales, debería reemplazarse por modelos predictivos tempranos que integren biomarcadores, Doppler uterino y aprendizaje automático? Y si es así, ¿cómo justificaría su implementación en hospitales públicos con recursos limitados? La respuesta es sí, porque tú con la pura clínica y los factores de riesgo solo detectas o tamizas al 50% del riesgo de que desarrolle, por ejemplo, hipertensión.
Entonces sí deberíamos usar los biomarcadores, el índice de la pulsatilidad de las arterias uterinas, la presión arterial media y todos los factores de riesgo. Llegarías a un 99%, 95 al 99%, con una posibilidad de que te equivoques del 5 al 10%. Entonces tamizarías prácticamente, en un estudio que hicieron en México, solamente el 3% de nuestras pacientes están adecuadamente tamizadas. Entonces la respuesta es sí. Y limitados no creo, porque a veces se gastan otras cosas. Yo ya les dije, la prueba para biomarcadores cuesta 500 pesos, la del factor de placentario y la del ratio, donde se toman las dos, cuesta 1,500 en un laboratorio privado. Dice, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que se pueden implementar en el primer nivel de atención para lograr una captación temprana de embarazadas y asegurar el inicio oportuno del control prenatal? Yo creo que el mayor reto es que acudan en el primer trimestre, entre las 11 y las 14 semanas es el reto. Yo hace muchos años estaba haciendo un trabajo de investigación que ocupaba que las pacientes que tuvieran preeclampsia fueran entre esas 11 y 14 semanas. Pues no pudimos alcanzar la meta porque las pacientes no iban. Yo iba a los centros de salud y les decía, oigan, mándenos. Nos mandaban todo, menos las pacientes que ocupábamos, que son las embarazadas que tuvieron preeclampsia en el primer trimestre. Con esas que nos dejaran, ya creo que ya estaríamos del otro lado en los centros de salud. Dice, en su experiencia clínica, ¿cuál considera que es la intervención más subestimada en la salud materno-infantil que podría reducir significativamente complicaciones durante el embarazo o el parto si se aplicara de forma más sistemática? Pues lo que estábamos diciendo, pues que no se tamizan adecuadamente las pacientes. Y otra, la principal causa de muerte, dijeron en la pregunta anterior, es hemorragia obstétrica. Pero ¿cuál es la causa de la hemorragia obstétrica? El acretismo placentario. ¿Y cuál es la causa del acretismo placentario? El exceso de cesáreas. Entonces deberíamos estar desde el plan de parto de los centros de salud promoviendo el beneficio del parto para las pacientes. En la actualidad en Jalisco, les puedo decir, en la ciudad de Guadalajara, 90% de los nacimientos son por cesárea. Por lo tanto, en el siguiente embarazo y en el siguiente se potencializa el riesgo de que la paciente tenga acretismo. Y ya no lo puedes evitar, ya tiene acretismo, pues ya va a tener riesgo de hemorragia. 1 de cada 7 se puede morir. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer como política de salud pública? Favorecer el parto. Todavía decir favorecer el parto. Pero este tema es multifactorial, esto de por qué promover el parto si la moda es la cesárea. ¿Por qué? Porque incluso las pacientes quieren que les hagan cesárea ya por petición. La mitad de las cesáreas son por petición. ¿Qué es lo único que va a cambiar cuando la paciente se dé cuenta todos los beneficios que tiene el hecho de que le permita a su bebé nacer por parto? El riesgo de reducir la obesidad, la diabetes, el riesgo de tener problemas respiratorios al nacer, en el futuro, alergias, asma y ahorita todo un montón de enfermedades neurológicas que se están presentando. Cuando la mamá entienda eso, es cuando va a aceptar que su bebé intente al menos tener un parto normal. Dice, en muchos casos en México, las pacientes no saben que están embarazadas hasta varias semanas después. ¿Qué problemas puede haber si el control prenatal se inicia tarde? ¿Y cómo se pueden compensar o recuperar las evaluaciones que no se hicieron en el primer trimestre? Pues ya como les dije, con los biomarcadores en el segundo trimestre, yo puedo al menos detectar el riesgo de que va a desarrollar preeclampsia. Pero la clave de la prevención de la preeclampsia es entre las 11 y las 16 semanas. O sea, antes de las 16 semanas yo puedo prevenir la preeclampsia en un 60 hasta un 80%. Vean la importancia de que la paciente insistir en que acuda. Entonces debe de haber campaña de promoción. Si estás embarazada, acude. Y cuando acuda, van al hospital o van al centro de salud y les dan cita en mes y medio. No, pues así como dicen, así pues cómoda. Y luego todavía va la paciente y aparte de que va regañada, ¿verdad? ¿Por qué vino hasta ahorita? Pues porque yo vine y me mandaron hasta mes y medio porque no había citas. Entonces hay que modificar eso. ¿Qué recomendaciones darían los médicos pasantes para brindar una consejería efectiva en métodos anticonceptivos y contribuir a la prevención del embarazo adolescente, respetando la salud reproductiva de las pacientes? Pues que la den. O sea, que desde que están embarazadas les estén platicando cómo se va a cuidar. No, quizá que no sientan que es coercitivo, porque luego dicen las pacientes, no, ahí en tal institución a fuerzas querían que les firmara, si no, no me iban a atender. No, hay que explicarles el beneficio de espaciar sus embarazos, de los riesgos que hay de tener embarazos repetitivos inmediatamente. Yo pienso que hablando con las pacientes, dándoles una adecuada, como dice ahí, una adecuada consejería, familiarizándonos con todos los métodos que existen, pues les podemos brindar a las pacientes
pues ya ahorita la ventaja es que las adolescentes ya pueden decidir sus métodos sin necesidad de un tutor y ningún más que lo que ellas quieran. Entonces lo importante es pues recomendarles y convencerlas, ¿eh? Esa es nuestra función, no enojarnos, porque luego nos dicen que no y nos enojamos. No, nuestro objetivo es convencerlas. Creo que esas son las del chat. No sé si haya otras preguntas o no. Bueno, yo creo que si hubiese alguna otra pregunta más, bueno, las contestará posteriormente el doctor. Tomen en cuenta los aspectos muy valiosos de lo que menciona el doctor en su charla. Y yo creo que el factor es importante, sobre todo, yo creo que no el 100% son las mujeres embarazadas, también tiene mucho que ver nosotros como médicos en la atención que se les puede dar y el trato que se les puede dar a las pacientes, sobre todo, pues como dijo ahorita al final, tratando de darles su lugar y educándolas, ¿no? Informándoles de lo que puede ser. Creo que será la mejor manera y no... porque llegas hasta ahora después de 6 meses de embarazada, ¿no? Bueno, pues al final de cuentas ya llegó, hay que atender el tema, ¿no? Muy bien, yo creo que si tienen dudas al respecto, más claramente tenemos otro tema importante que se llama casos clínicos. Pueden trabajarlo a través de casos clínicos cuando tengan algún paciente con un problema. Obviamente será redirigido con el doctor específicamente en su momento, de acuerdo al tema que se trate, pero tienen otra forma de poderse comunicar con el especialista a través de casos clínicos y lo pueden lograr. Pues muy bien, sigo, no hay preguntas. Si tuviesen alguna otra pregunta más, ya saben lo que tienen que hacer. Esta presentación estará en el repositorio que tenemos nosotros aquí en la unidad de salud digital, que es en YouTube, para que lo puedan revisar más adelante, una vez que sea agregado ese lugar. Pues por otro lado, pues le entregamos al doctor una constancia. No podemos hacer otra cosa más que entregarle una constancia reconociendo su capacidad actualmente y que, como bien nos dijo al principio, ¿cuántas generaciones? Pues 76, pues son por semestres. 76 generaciones, imagínense, ¿no? Díganme, ¿quién de todos los que están aquí al frente allá atrás de la cámara, más bien, no lo conoce al doctor, ¿no? Con gran capacidad y con gran conocimiento y, como bien lo dijo, dedicado a la universidad y a los jóvenes nuevos y a crear nuevas generaciones con su capacidad y conocimiento que se debe, él lo dijo muy claro, se debe a la universidad. Doctor, le hacemos entrega de muchas gracias. Le agradezco mucho su presentación. Es muy interesante y ojalá haya oportunidad más adelante de volverlo a ver, por aquí en este caso. Entonces, si no tienen ninguna pregunta más adelante, nos vemos en la próxima sesión, que es el próximo mes, con un tema diferente. No dejen de participar, es muy importante que estén aquí con nosotros. Lo hacemos con la única finalidad de ampliar nuestros conocimientos y los de ustedes en su momento dentro de su lugar de trabajo. Estamos a la orden y buenos días y hasta pronto. Gracias, muy amables.